Buenas tardes, les saluda el magíster Fabricio Sandoval, docente de lengua y literatura. Esta actividad que vamos a realizar está enfocada para los estudiantes de primero de bachillerato. Como está mi teléfono de contacto, mi correo electrónico, que en este caso es deni.sandoval@estudiantes3.edu.es. El horario de atención para ustedes es de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde. El día de hoy, en esta fase, en esta primera semana, vamos a trabajar lo que es la evaluación diagnóstica. Vamos a realizar una retroalimentación de temas específicos que ustedes observaron el año anterior y los vamos a tratar para hacer un refresh de la clase. En este caso, en lengua y literatura, la semana 1, evaluación diagnóstica. El objetivo de nuestra clase es identificar la estructura de un ensayo argumentativo enfatizando sus partes y características, por lo tanto, para la lectura comprensiva como para la producción de un texto. Entonces, ese es en sí nuestro objetivo general de nuestra clase del día de hoy. Las actividades que vamos a realizar es el ensayo argumentativo y cómo redactar la tesis para un ensayo argumentativo. Entonces, vamos a empezar con lo que es la definición de un ensayo argumentativo: texto de tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Entonces, yo voy a realizar un ensayo argumentativo en donde yo voy a persuadir al lector de mis ideas expuestas en la redacción de ese ensayo argumentativo. La estructura del ensayo argumentativo. Tenemos la introducción, tenemos el desarrollo y la conclusión. Entonces, como todos sabemos, para nuestros textos siempre va a haber siempre es esencial que el ensayo conste de 3 partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Me puede, licenciado, este, cómo yo puedo redactar la introducción? O sea, ¿cuál es la función de la introducción? No, ¿cuál es la función para yo realizar una introducción en un ensayo argumentativo? Dice, capta la atención del lector, presenta el tema que se va a tratar, en este caso la tesis, la idea principal de ese texto que yo voy a realizar. Lo primero que yo debo ver es el tema al que yo voy a redactar este ensayo argumentativo. ¿Qué se pretende sustentar a lo largo del texto? Incluye la forma en que se piensa abordar y desarrollar el tema. ¿Ya? Oración tópica. En el desarrollo que yo voy a realizar, en el desarrollo se presenta de forma ordenada toda la información y argumentos necesarios para apoyar y o defender la tesis planteada. ¿Ya? Procura incluir la información válida que sirva como referente teórico para fundamentar las apreciaciones personales. Y la conclusión sintetiza las informaciones presentadas en el desarrollo y se retoma la tesis, ¿ya? Y la oración tópica incluida en la introducción. Se puede establecer ciertas soluciones o proponer algunas líneas de análisis para futuras reflexiones o investigaciones en caso yo esté realizando un ensayo argumentativo. Entonces esa sería la estructura que es parte fundamental para yo poder realizar un ensayo argumentativo. Entre las características del ensayo argumentativo tenemos: el tema se desarrolla de tal forma que no hay contradicción de las ideas, o menos que se establezcan algunas excepciones. Eso debemos tenerlo bien claro. Debemos tener bien en claro que no hay contradicción en las ideas que yo voy a plasmar en mi ensayo argumentativo. La presentación del tema es organizada, clara y precisa. Define y o aclara los términos importantes. O sea, yo tengo que definir los términos los términos importantes de mi ensayo argumentativo de forma clara y precisa, y que no deje nada sobreentendido, todo bien específico. El contenido está estrechamente relacionado con el tema planteado. Si yo coloco el tema, defino mi tema, el contenido y el desarrollo de mi tesis, de mi argumentación, debe estar siempre conectado estrechamente al tema que yo estoy planteando. La argumentación de las ideas. Dice que tenemos que argumentar
las ideas. Se realiza en una secuencia lógica en la que se evidencia claramente la continuidad temática y la jerarquía semántica. Eso tenemos que tenerlo muy bien en claro. De ahí las ideas del ensayo de expresar con las palabras precisas. No tenemos que redundar, tenemos que ser claros y precisos en el momento de redactar un ensayo argumentativo. Entonces esas son las características. Ya. Luego, en la actividad 2 tenemos cómo redactar la tesis para un ensayo argumentativo. Entonces aquí tenemos algo esencial, la tesis, el elemento más importante del ensayo. ¿Cuál es la clave para redactar un buen ensayo? Es formular una tesis sólida, una tesis fuerte. Una vez que yo ya haya identificado una postura que se pueda sostener con evidencia, sacada de algún texto, de alguna información descargada de internet, el trabajo ya se puede dar por hecho. Lo que queda es básicamente trabajar y organizar un estilo de cómo yo voy a realizar o cómo yo voy a redactar la tesis para mi ensayo argumentativo. Dice, encontramos fases para encontrar y formular mi tesis. ¿Qué es lo primero y lo esencial que yo debo realizar? Leer y releer el texto con cuidado. Subrayar, tomar nota de los elementos que consideres dignos e interesantes y de interés para, en este caso, para la persona que va a leer, el lector que va a revisar este ensayo argumentativo. Como punto número 2, ve más allá de los hechos, de lo literal. ¿Qué problemas has tenido al intentar darle sentido al texto? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Tal personaje actúa de tal manera? ¿Por qué se cuenta el acontecimiento de tal modo, comparado con en qué se parece, en qué se diferencia? Entonces, como punto número 3, voy a enfocar y buscar patrones, ¿ya? Lee lo que se escribe al respecto, ¿ya? Entonces, esto lo podemos encontrar en los textos de lengua y literatura en la página del Ministerio de Educación. Pero lo esencial es que yo, para poder redactar la tesis para un ensayo argumentativo, debo leer y releer el texto con cuidado y subrayar lo más. Si yo estoy buscando una información y en base a esa información, digamos que el licenciado Sandoval, el máster Sandoval, me dice, ¿sabe qué, estudiante? Usted debe redactar un ensayo argumentativo sobre lo que estamos viviendo de la pandemia acerca del COVID. Entonces yo, de esa información, de ese tema, hay mucha información que yo puedo indagar, o también de que yo he vivido en carne propia lo que nos ha pasado con el COVID. Entonces yo voy a ir redactando, sacando información y luego voy a hacer una composición y voy a realizar el ensayo argumentativo. Pasos para hacer una tesis. Paso 1, piensa un tema para tu ensayo. Ejemplo, la importancia de reciclar. Un ejemplo puede ser también sobre el COVID, la importancia de la importancia de cumplir las normas de bioseguridad ante el COVID. Un ejemplo. Paso 2. Piensa en lo que quieres demostrar con tu ensayo. Un ejemplo, dice, al reciclar la basura se pueden generar empleos porque se requieren personas para recolectar los envases. Paso 3. Delímitalo en una frase. Ejemplo, debemos reciclar la basura para generar más empleo. Entonces esos son 3 pasos esenciales para yo poder hacer una tesis que va enlazado a mi ensayo argumentativo. Entonces esa sería nuestra clase del día de hoy. Les quería dejar una frase: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Entonces, ¿qué quiere decir con esta frase? Que ustedes todo lo pueden lograr, todo lo pueden lograr. La cuestión es que nuestros sueños debemos lucharlos y perseguirlos con coraje para lograr y obtener nuestras metas. Esta frase la dijo Walt Disney. Entonces, esto sería todo el día de hoy. Un gusto saludarlos, chicos. Bienvenidos a la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles. Y conmigo cuentan para lo que ustedes, en caso ustedes no entiendan alguno de los temas tratados, me pueden escribir por interno identificando quién son. Y es un gusto saludarlos. Recuerden siempre lavarse las manos con agua y jabón. Utilizar mascarilla en caso vayan a salir, mantener el distanciamiento social de 2 metros y en esto del confinamiento mantenerse en casa.
Y si van a salir, llevar alcohol y gel antibacterial y lavarse constantemente las manos. Es un gusto saludarles y bendiciones, chicos. Este es un aporte del Magíster Fabricio Sandoval.